Historias como la de David son posibles gracias a la Fundación Ciudadelas de Libertad. Visítanos en www.fclibertad.org para conocer cómo apoyar a la Fundación. Soy Mónica y me encanta estar en la Fundación Ciudadelas de Libertad porque hay un efecto dominó en el que muchas personas se benefician de su misión. La Fundación nos apoya para que estudiemos y al mismo tiempo nos capacita como líderes para que realicemos proyectos sociales con ideas innovadoras, donde aportamos a la sociedad. ¿Vos lo sabías? Fundación Ciudadelas de Libertad. 51 años de una labor real con múltiple impacto. Conoce más sobre el impacto de la Fundación en www.fclibertad.org. Bienvenidos a Educa tu Bolsillo, un espacio donde aprenderás cómo manejar tu relación con el dinero y cómo tomar decisiones financieras más responsables, porque tu bolsillo también merece crecer. Iniciamos con Jorge Chinchilla y Danilo Montero, expertos en el campo de las finanzas, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Buenas tardes, empezamos el programa de hoy. Danilo no nos va a acompañar, pero bueno, hoy nos va a acompañar María Laura en lugar de don Danilo. Dentro de poco vamos a darle la bienvenida también a ella. Nos toca hoy conversar sobre un tema muy interesante. Dime cómo gastas y te diré quién eres. Hablaremos entonces de personalidades financieras, cómo somos. Y de alguna u otra manera cómo nos proyectamos, ¿verdad? En la forma en la que nosotros gastamos. Como hemos venido conversando a través de los programas anteriores, tenemos el objetivo de desarrollar estos temas para lograr así, ¿verdad?, una mejora en el comportamiento que tenemos ante el dinero, ¿verdad? El dinero es todo un reto, como lo hemos dicho desde un inicio. Y como ha insistido también mucho don Danilo, se trata también de ser libres, de tener la libertad. Es imposible desarrollar estos temas, como lo hemos dicho, sin abarcar otros aspectos del quehacer del ser humano. La personalidad es uno de esos, nuestros valores, lo que hemos heredado, o sea, de dónde venimos y también hacia dónde vamos. Y sobre todo, ¿por qué no?, la capacidad que tenemos de cambiar y de ajustarnos, que es quizás también una de las grandes virtudes del ser humano, de ajustarnos a los ambientes en los que estamos y de hacer cambios, cosa que es definitivamente una posibilidad y una gran posibilidad que tenemos nosotros como seres humanos. De manera tal que, bueno, hoy estaremos entonces desarrollando este tema, estaremos explicando un poco sobre las personalidades y hablando un poquito sobre el impacto que tiene ese cómo somos, ¿no? Y entonces también cómo gastamos, cómo relacionamos una cosa con la otra, cómo podemos entonces también manejarnos a nosotros mismos y también cómo podemos manejarnos con respecto a las expectativas del ambiente en el que nos desarrollamos, que de alguna u otra manera siempre nos está afectando y que tiene un impacto no solamente en el hoy, sino también en el mañana, y que por supuesto, de alguna u otra manera, como también lo hemos mencionado, el pasado de alguna u otra forma también ahí está y nos afecta. Así que estaremos precisamente trabajando este tema, desarrollándolo, como lo he dicho, con el mismo objetivo, ¿no?, que seamos cada vez más conscientes de cómo lidiar con el dinero, de que tengamos una mejor relación con el dinero y de que podamos a través de esa mejor relación tener una mejor vida. Al final de cuentas, ese debe ser nuestro objetivo en todos, ¿no?, los diferentes campos de nuestra vida, pero el dinero sin duda es una parte fundamental de cómo vivimos, cómo nos desarrollamos y de cómo nos enfrentamos a estos retos del vivir diario. En consecuencia, pues bien, necesitamos desarrollarlo, necesitamos conversarlo para ir aprendiendo y para ir mejorando nuestra relación, como lo he dicho, con ese ser tan complejo como es el dinero, y a la vez que podría ser tan simple, dependiendo un poquito de cómo nosotros queramos verlo y cómo le demos nosotros valor
a ese personaje conocido como el dinero. Como les decía, hoy vamos a estar entonces con María Laura. Ella es coordinadora de proyectos de la Oficina del Consumidor Financiero, nos acompaña en lugar de don Danilo, es trabajadora social certificada en gestión del bienestar financiero, así que bienvenida, María Laura. Muchísimas gracias, es un placer para mí de verdad estar acá, acompañarles, sobre todo en este tema tan relevante, tan interesante, un tema del que hablamos súper poquito, ¿verdad? Y me parece fundamental que justamente aprendamos un poco de nosotros mismos y de nosotras mismas con respecto a las personalidades financieras, a cómo nos relacionamos con el dinero, cuál es la importancia de que conozcamos, ¿verdad?, nuestra propia personalidad también, justamente para que, como lo menciona don Jorge, podamos mejorar esa relación con el dinero. Yo siempre les digo que usualmente cuidamos todas las otras relaciones, ¿verdad? Decimos, tengo que alimentar y cuidar mi relación con mi pareja, y entonces me siento y tengo conversaciones súper importantes y tengo conversaciones incómodas y genero acuerdos. Si tengo un conflicto con alguien, ¿verdad?, de la familia, entonces también tengo que trabajar esa relación. Todas las relaciones las trabajamos, ¿verdad? No funcionan sin trabajo, sin constancia, sin compromiso, sin amor, etc. Entonces les digo, bueno, si hacemos eso con todas nuestras relaciones, ¿por qué no lo hacemos con nuestra relación con el dinero también, verdad? Nos cuesta mucho darnos cuenta de que tenemos una relación con el dinero, y a veces decimos, no, pero es que yo casi no tengo dinero. Todas las personas tomamos decisiones financieras todos los días de nuestra vida, entonces todas las personas tenemos de una u otra manera una relación con el dinero, y el tema que traemos hoy justamente nos va a permitir conocernos mucho más para mejorar, como decía don Jorge, nuestra calidad de vida. Entonces, antes de iniciar con nuestra persona invitada del día de hoy, les invitamos a ver una cápsula de el programa ProCrece. Es un programa de la Fundación Ciudadelas de Libertad, y ellos han trabajado con nosotros en todo el tema de educación financiera, entonces les invitamos a verlo. Seguimos adelante mientras tanto. Sí, parece que tenemos un problemita técnico, así que seguimos. Muy bien, hoy tenemos una invitada que nos va a... Vamos a ver, o ya lo tenemos. Parece que ya lo tenemos por ahí, vamos a ver. Sí, Hacerlo fácil, hacerlo inteligente. Esto es Tu Bolsillo Inteligente. Hoy vamos a hablar de un tema muy útil, las personalidades financieras. Así como tenemos distintas formas de ser, también tenemos diferentes maneras de relacionarnos con el dinero. Descubrir la tuya te puede ayudar a mejorar tus decisiones y alcanzar metas con más claridad. Las personalidades financieras son patrones de comportamiento que reflejan cómo pensamos, sentimos y actuamos respecto al dinero. Se forman a partir de experiencias, creencias y educación financiera. A continuación, te presentamos los tipos de personalidad financiera. Hola, soy el gastador, que disfruta el presente y gasta sin pensar, aunque después sufre las deudas. Hola, soy el ahorrador, organizado y disciplinado, pero a veces con miedo a gastar. Hola, soy el inversor, siempre buscando crecer, calculador y estratégico, aunque con riesgo de dejarse llevar por la ambición. Hola, yo soy el emocional, que gasta o ahorra según su estado de ánimo. Hola, yo soy el evitativo, que prefiere no hablar de dinero y delega las decisiones. Reconocerte en una de estas personalidades es el primer paso para transformar hábitos. Una persona consciente de su relación con el dinero solo disfruta de mayor estabilidad y menos estrés financiero.
Si tienes rasgos de impulsividad, miedo o evitación, la educación financiera y gestión emocional pueden ayudarte a dar un giro positivo. Nos despedimos con el siguiente refrán: quien al dinero le pone cabeza y corazón vive con menos deuda y más razón. Hasta la próxima. Hacelo fácil, hacelo inteligente. Esto es Tu Bolsillo Inteligente. Si te interesa mejorar tu relación con el dinero o te interesan los temas financieros, no te perdas la sección Tu Bolsillo Inteligente. Muy bien, continuamos. Como les decía, hoy tenemos una persona invitada. Se trata de la doctora Alejandra Lara. Ella es licenciada en psicología con énfasis en clínica con más de 15 años de experiencia. Es fundadora de Conasepsi, la empresa se llama en su nombre largo Consulta y Asesoría de Atención Psicológica. Así que le damos la bienvenida a doña Alejandra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un gusto poder compartir con ustedes, con las personas que nos escuchan en sus casas, en sus trabajos o donde estén, y también con aquellos que se han unido a través de las redes. Pues es un gusto poder estar en esta tarde y compartir este tema tan importante. Ya los escuchaba, ¿verdad? Y veíamos esta cápsula tan interesante sobre los tipos de personalidad financiera. Sí, tuve ahí una interrupción con el sonido, no sé, creo que fue mi conexión, pero muy interesante lo que exponían los muchachos de la fundación. Sí, muchísimas gracias. Doctora, una pregunta para iniciar nuestra conversación es, y basado incluso también en esa cápsula de los muchachos, ¿verdad? ¿Es válido decir que la forma en que gastamos es un reflejo de quiénes somos? O sea, ¿podemos realmente hacer una afirmación como esa, sabiendo de que no es, ¿verdad?, la forma en la que gastamos nuestro único componente de vida? Somos mucho más que solamente un gasto, ¿verdad?, o la forma en la que gastamos. Pero podríamos decir que realmente sí nos reflejamos en la forma en la que gastamos. Sí podríamos hacer esa afirmación, ¿verdad? Nos reflejamos en nuestra personalidad, o sea, se refleja nuestra personalidad. En la forma en la que gastamos también se van a ver reflejados nuestros valores, lo que hemos aprendido desde pequeñitos en torno a la relación con el dinero, ¿verdad?, con el gasto, y también pues habla del contexto en el que nos estamos desarrollando, viviendo, la cultura también. Entonces podríamos decir, ¿verdad?, que pues esta forma en la que gastamos es un reflejo, pero no es una manera estática, sino que intervienen muchos factores. En nuestros patrones de gasto, pues estamos influenciados por patrones internos. Podríamos hablar rasgos de nuestra personalidad. Ahí hablaban del gastador, del inversor, del ahorrador. Y también podríamos hablar de nuestras emociones, de lo que creemos en torno al dinero, de los valores que se nos han inculcado y que hemos ido adquiriendo, pero también no podemos dejar de lado factores externos, ¿verdad?, como la cultura, como la economía, como todas las estrategias de marketing que constantemente nos están bombardeando, también las normas sociales y las redes sociales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de personalidad, vamos a ver, podríamos dar algunos ejemplos. Una persona que tiene mucha apertura a la experiencia, pues posiblemente va a tener una tendencia a gastar en restaurantes diferentes, en viajes, en probar cosas nuevas. Ahora, una persona que tiene muy alta su responsabilidad o su escrupulosidad, ¿verdad?, va a ser una persona que va a tender a ahorrar, a planificar, a hacer esos gastos más medidos, ¿verdad?, pensando más en el futuro, en la consecuencia o en el impacto que va a tener ese gasto. Una persona que pues tiene alta extraversión, que le gusta mucho socializar, compartir, pues va a tender a gastar más en salir, en fiestas,
en todo lo que sea socializar, hasta en la ropa, ¿verdad?, que va a utilizar para ir a encontrarse con sus amigos. Una persona más introvertida pues va a tender a gastar más en hobbies individuales, en libros, en la música que le gusta, en cosas para el hogar o en tecnología para estar más tranquilo dentro de su casa. Una persona con un patrón más de amabilidad, ¿verdad? Puede ser que tienda a gastar más en otros, en ayudar a otros, en brindar donaciones, en invitar amigos, a familiares. Y una persona que tiene poca estabilidad emocional, pues podríamos decir que va a tender a gastar más por el impulso, buscando sentirse mejor a través de compras emocionales. O sea, si hoy me siento desanimado y triste, entonces busca animarse a través de comprar algo. Entonces podríamos decir que cuando los gastos son congruentes a nuestro estilo de personalidad, pues las personas van a reportar o a expresar un mayor bienestar subjetivo. Ahora, podríamos hablar de que el gasto también refleja nuestros intentos de satisfacer necesidades que tenemos. Por ejemplo, comprar experiencias para sentirse conectado con uno mismo. Entonces son personas que buscan ir a un lugar para hacer retiros, o ir a un lugar donde le den tratamientos a nivel de relajación. Podríamos decir que hay personas que pueden invertir en todo lo que sean estudios y aquello que los ayude a aumentar su capacidad de competitividad o qué sé yo, dependiendo de cada persona, ¿verdad? Vamos a ver que van a tener motivaciones que los llevan a comprar. Y sí, dígame, don Jorge. No, ahí tal vez una consulta. En realidad no hay ninguna personalidad mejor que otra, ¿cierto? Es decir, tal vez sea importante aclarar que al final de cuentas cuando hablamos de personalidades y de quiénes somos, en realidad no hay ninguna mejor que otra. Todos los tipos de personalidades son válidas y básicamente eso está bien. Lo importante de conocerse, ¿verdad?, y de saber cuál es mi personalidad, cuando estamos hablando de mi relación con el dinero, tiene que ir dirigida precisamente a lograr sentirme, ¿no?, satisfecho. Es decir, sentir que realmente soy congruente, ¿verdad? Exacto. Y que no hay, diría yo, un exceso, porque en los excesos, y me parece que eso es importante mencionarlo, y que usted nos ayude también a analizarlo, en los excesos siempre parece que hay algo que sale mal, ¿verdad? O sea, el exceso casi siempre nos lleva a que algo, ¿verdad?, va a salir mal. Pero sí reconocer y aceptar, como dijimos hace un rato al inicio del programa, que lo que queremos es mejorar nuestra relación con el dinero. Y para eso la idea, como también lo dijo María Laura, es conocernos, pero nunca con la idea de criticarnos, no, es sencillamente conocernos para manejarnos mejor con el dinero. Exacto, don Jorge. Y qué importante esto que dice usted de los excesos, ¿verdad? Y de que no hay personalidades buenas o malas. O sea, cada uno tiene su personalidad, su forma de ser. Y acá creo que el punto principal es que al conocernos podamos entender esa relación que tenemos con el dinero y saber si nos estamos yendo, ¿verdad?, a un extremo o tenemos una relación desequilibrada, ¿verdad? Porque si nos vamos al exceso, entonces no nos medimos y gastamos de más. O si nos vamos al otro extremo, ¿verdad?, de no querer gastar en nada, entonces también vamos a sentirnos totalmente siempre restringidos o limitándonos. Y muchas veces esto es influenciado por la forma también en la que hemos aprendido a pensar o ver el dinero, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que
piensa en torno al dinero como estatus, va a pensar que vale en la medida que tiene. O una persona que tiende a evitar todo lo relacionado con el dinero porque desde pequeñito le enseñaron a que es mejor limitarse, ¿verdad? Va a sentir miedo e incomodidad al hablar de esto. O hay personas que pueden pensar que el dinero es el que les resuelve todo en la vida. Entonces viven infelices, ¿verdad? Si no tienen el premio mayor de la lotería o si no lograron, ¿verdad? Con éxito algo que emprendieron y bueno, esto también los limita. O por ejemplo, personas que viven vigilando, ¿verdad? De forma muy estricta el ahorro, sintiendo culpa cada vez que van a gastar. Entonces, acá creo que la palabra clave es equilibrio. Equilibrio y revisar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas creencias que tenemos? ¿Cuáles son esos aprendizajes que hemos desarrollado desde pequeños en nuestra relación con el dinero? Porque esto va a hablar del ahorro, del endeudamiento o del bienestar financiero que pueda tener la persona. ¿De acuerdo? Y usted acaba de mencionar una palabra muy importante, aprendizaje. Y hablando precisamente de cómo se desarrollan las personalidades, ¿cuándo terminamos de aprender? O sea, porque hablamos del aprendizaje, pero ¿cuándo terminamos de aprender? Es que acá yo considero que nunca terminamos de aprender, ¿verdad? Esto es, constantemente estamos aprendiendo. Y aquí lo importante es que al ser seres en constante cambio, ¿verdad? Y esperamos que todos vayamos evolucionando en ese camino de desarrollo en la vida y vamos desde pequeñitos, ¿verdad? Aprendiendo a caminar. Pues así va a ser nuestra relación con el dinero, ¿verdad? En algún momento hemos fallado en algo, así como uno se tropieza cuando aprende a caminar. Pero ese tropiezo nos enseña y aquí es importante nuestra capacidad de tomar conciencia para poder aprender, porque si yo no tomo conciencia puedo repetir el error una y otra vez, ¿verdad? Es como las personas que a veces se endeudan mucho a través de tarjetas de crédito y vuelven a repetir el patrón y lo vuelven a repetir. Ok, aquí es importante hacer un alto y pensar qué es lo que estoy haciendo que me hace repetir constantemente mi patrón y endeudarme. ¿Qué puedo aprender? ¿En qué puedo mejorar? De acuerdo. Y precisamente, como hemos dicho, entonces significa que incluso las personalidades no son absolutas, ¿o sí? Es decir, podemos decir que alguien es 100% gastador, utilizando el término de la cápsula. Porque me parece que también, cuando, así como hablábamos de extremos en comportamientos, ¿verdad?, que producen resultados a veces negativos, me parece que también hay gente que se intenta autodefinir de una manera tal que pareciera que esa es su verdad absoluta, ¿verdad? Y creo que eso también es un error, ¿verdad? La forma en la que nos miramos tan absolutista no responde a la realidad de lo que el ser humano es. Exacto, don Jorge. Acá es importante ver que interfieren otros factores, ¿verdad? Yo puedo tener una tendencia de personalidad, sin embargo, ante un contexto determinado, puede ser que incurra en gastos que por mi tendencia de personalidad no tenía contemplados, pero por la necesidad y el contexto tuve que hacerlo. Y doy un ejemplo acá. Puede ser que yo sea muy responsable, ¿verdad? Y sea muy cuidadoso en el ahorrar y en cómo gasto. Sin embargo, se viene una situación económica familiar y tenga que hacer un gasto, ¿verdad? Que yo no estoy acostumbrado. Pero la misma situación me lleva a hacerlo, ¿verdad? De ahí, a pesar de no sentirme tan bien haciéndolo, lo hago. Correcto.
Pero eso es lo importante. A pesar de no sentirme tan bien, no significa que necesariamente estuvo mal. Significa que quizás mi percepción no es sentirme bien porque estoy acostumbrado a ser diferente, pero quizás también es bueno separar eso. El que yo no me sienta del todo bien no significa necesariamente que lo que haya hecho esté mal. Exacto, sí. Sí, aquí es importante ver, ¿verdad?, las consecuencias de las decisiones. A veces es necesario, no hay de otra. Tengo que hacer el gasto. Y quizás tenía el ahorro definido para un viaje, pero alguien en mi familia se enfermó y de ahí la necesidad y la prioridad cambió, ¿verdad? Ahí tuve que hacer la inversión en llevar a mi familiar quizás a una cirugía o algo, ¿verdad? A llevarlo al médico. Entonces, es una cuestión de no verlo bueno o malo, sino ver la necesidad a la que estoy atendiendo en ese momento, ¿verdad? Y la prioridad que en ese momento me hizo, pues, tomar una decisión y cambiar, ¿verdad? Lo que usualmente estaba acostumbrado a hacer. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿son los valores determinantes en la forma en la que gastamos? Bueno, vamos a ver. Los valores son sumamente importantes, pero podríamos decir que sí, pero también tomando en cuenta, ¿verdad?, que pueden haber cambios en esos valores que tenemos por otros factores externos. Entonces, valores personales son un factor sumamente importante, van a funcionar como una brújula interna que tenemos, van a orientarnos a la hora de consumir, a la hora de hacer un gasto. Sin embargo, y aquí viene el sin embargo, ¿verdad?, están modulados por el contexto, ¿verdad? Muchas veces puede ser que hayan personas que valoren mucho el placer, el disfrute, ¿verdad? Y tienden a gastar en entretenimiento, en viajes, en moda, mientras que otras personas priorizan más la seguridad, la tradición, orientan sus gastos al ahorro, a la vivienda, pero como les decía, si cambia un factor en el contexto, ¿verdad?, ahí empezamos a hacer un discernimiento y podemos cambiar, ¿verdad? O sea, hay personas, como les decía, que asocian el gasto a un estatus o a éxito, y otros priorizan en relaciones personales, en crecimiento personal. Pero esto va a estar siempre de la mano al contexto en el que me estoy desarrollando. De acuerdo. Ahora, entonces los valores también son flexibles, ¿no? O sea, tampoco son tan absolutos. Es decir, seguimos, digamos que insistiendo en que existe la posibilidad de moldear de alguna u otra manera lo que somos en el tiempo y que eso nos permite entender que en realidad, independientemente, como usted lo dijo, de lo que hayamos pasado, y si nos hemos equivocado, eso no está mal, lo importante es más bien lo que aprendimos y cómo vamos modificando nuestro comportamiento. Así es, don Jorge. O sea, los valores son una guía, pero no siempre determinan, ¿verdad? Nos orientan, pero no van a decidir todo lo que hacemos. Por ejemplo, si alguien valora mucho, pues, el ahorro o cuidar sus recursos, puede terminar endeudado por situaciones externas como la inflación o la presión social, o por ejemplo, en tiempos de pandemia, ¿verdad? Se dieron muchos cambios. Podríamos tener muchos valores de ahorro, pero ahí el contexto nos hizo hacer ajustes importantes para poder salir adelante y nos hizo hasta reinventarnos, ¿verdad? Entonces, a veces un valor que tenemos, si nosotros somos flexibles, podemos aprender, crecer y reinventarnos. Entonces, los valores vienen a ser un eje central, sí. Van a hablar de lo que gastamos, pero también están
expuestos a factores externos, al contexto en el que nos desarrollamos. Sí, muchísimas gracias. Bien, pasamos a una pausa comercial y continuamos entonces en unos minutos con ustedes con el programa de hoy. Dime cómo gastas y te diré quién eres, personalidades financieras. Estás escuchando Educa tu Bolsillo con Jorge Chinchilla y Danilo Montero, aquí por CRC 89.1 Radio. Don Samuel, el hombre que dio vida a Ciudadelas de Libertad, solía decir: solo ayudándonos unos a otros, en plan de verdaderos hermanos, es como podremos ser libres. Este pensamiento me enseñó que la verdadera libertad nace cuando caminamos juntos y no dejamos a nadie atrás. Súmate a Fundación Ciudadelas de Libertad y sé parte de una labor real con múltiple impacto. Visita www.fclibertad.org. Soy David y nunca imaginé que podría ser un líder en mi comunidad, pero gracias a la Fundación Ciudadelas de Libertad, mi vida cambió. Ahora estudio en la universidad y lidero proyectos sociales que han beneficiado a muchos niños. Es un sueño hecho realidad. Historias como la de David son posibles gracias a la Fundación Ciudadelas de Libertad. Visítanos en www.fclibertad.org para conocer cómo apoyar a la Fundación. Don Samuel, fundador de Ciudadelas de Libertad, solía decir: no puede el hombre crear algo para ser alguien si no consagra lo mejor de su vida al servicio de sus semejantes. Este pensamiento de Don Samuel me enseña que ser alguien no es tener más, sino dar más, dejar huella entregando a los demás. Súmate a Fundación Ciudadelas de Libertad y sé parte de una labor real con múltiple impacto. Visita www.fclibertad.org. Retornamos con Educa tu Bolsillo con Jorge Chinchilla y Danilo Montero, aquí por CRC 89.1 Radio. En fin, muchísimas gracias. Nos acompaña la doctora Alejandra Lara y ahora es el turno de María Laura de hacer algunas consultas específicas a la doctora. Así que adelante, María Laura. Muchas gracias, don Jorge, muchas gracias. Bueno, han hablado de temas interesantísimos en esta media hora que ojalá tuviéramos muchísimo más tiempo para ampliar, ¿verdad? Hablamos del significado que tiene el dinero para las personas, de la relación de las personas con su contexto, de cómo somos seres cambiantes y por lo tanto entonces también podemos trabajar esas personalidades y cómo esas personalidades no son etiquetas, que eso es algo importantísimo, ¿verdad? No es algo que yo digo, soy gastadora, me lo pongo aquí en la frente y con eso voy y con eso morí, ¿verdad? Al contrario, ese conocimiento de nosotros y de nosotras mismas justamente nos permite trabajar para mejorar, para ser mejores personas, ¿verdad? Entonces, la doctora decía justamente la importancia del equilibrio, que es una palabra básica, ¿verdad? En esto. Y retomando todo esto, pues quisiera preguntarle, bueno, ¿cómo hacemos eso? Porque yo me imagino que la gente por ahí que nos está escuchando dice, sí, yo quisiera poder trabajar en esto, yo quisiera poder ser más una persona que ahorra mucho más, que hace inversión, yo quisiera ser más equilibrada. ¿Cómo lo logro? Porque ahora sí, en la práctica, ¿cómo hago eso? ¿Verdad? ¿Cómo se traduce todo eso? Entonces quisiera preguntarle a la doctora que nos cuente un poquitito qué nos recomendaría para lograr ese equilibrio. Claro, María Laura, con mucho gusto. Bueno, acá creo que ustedes, ¿verdad? Son expertos en esta parte, pero sin embargo, desde mi aporte profesional, podría decirles qué importante es tener las metas claras, ¿verdad? O sea, tener muy claros cuáles son mis valores, cuáles son mis prioridades y las metas que yo quiero alcanzar, ¿verdad? Entonces aquí yo les podría decir, bueno, definamos metas específicas y realistas, ¿verdad? Porque puede ser que a veces tendamos a decir, ok, yo voy a ahorrar por semana X cantidad de dinero y no es una meta realista y al final termino frustrándome y diciendo, ¿para qué voy a ahorrar? Mejor me lo como, mejor me lo gasto. Sin embargo, tener metas específicas, realistas, poder dividir metas grandes en pasos pequeños para poder mantener nuestra motivación a la hora de, por ejemplo, de ahorrar, ¿verdad? Tener un presupuesto consciente
qué importante, ¿verdad? O sea, a veces yo quiero ahorrar o yo quiero viajar, pero si no tengo claro cuál es mi presupuesto, entonces no puedo hacer, ¿verdad? Un buen plan y definir claras mis metas. Entonces, registrar nuestros ingresos, nuestros gastos, por lo menos, ¿verdad? ¿Cuánto nos ha ingresado en un mes y cuántos son esos gastos que tenemos? Clasificar nuestras necesidades, nuestros deseos y qué es para ahorro, ¿verdad? Porque si no tenemos eso claro, ¿qué es una necesidad? ¿Qué es un deseo, verdad? Nuestro sueño de placer, ir a un, qué sé yo, a un país a pasear. ¿Y cuál es el ahorro que puedo hacer? Esto ayuda a ver en qué realmente voy a encauzar o definir, ¿verdad? ¿A dónde voy a gastar? ¿A dónde va a ir ese dinero que me gano con mi trabajo, verdad? También, si yo soy de las personas que analizándome, tomando conciencia de mi forma de ser, de mi personalidad, de mis necesidades y hasta a veces de cómo reacciono ante situaciones específicas, ¿verdad? Si veo que a mí me cuesta controlar en muchos momentos ese impulso de gastar, pues páusese. No tiene que gastar ya. Antes de hacer una compra no planificada, podemos esperar un tiempo. Y esto nos puede ayudar a hacer, ¿verdad? Un análisis consciente. Si realmente eso lo necesito, realmente es una necesidad o simplemente, ¿verdad? Es un impulso. Porque cuando prendí el tele decía, llévese 3x1, ¿verdad? O llame ya, o si veo en las redes, todo el mundo en X época está viajando, entonces ya voy a ir a comprar para salir. Espérese, planifique. No tiene por qué comprar ya. Y otra parte muy importante es revisar lo que yo he aprendido desde pequeño a pensar en torno al dinero. Y aquí nosotros en psicología hablamos de reestructuración cognitiva, o sea, reestructurar los pensamientos, hacer una modificación de pensamientos. Si yo desde pequeño he aprendido a que me merezco esto y por eso gasto, sin, ¿verdad?, analizar si puedo realmente pagarlo, entonces ahí es importante hacer una reestructuración de ese pensamiento. Si bien es cierto, me lo merezco, también es cierto que puedo planificar y así disfruto más sin endeudarme. Entonces, perdón, qué interesante esto que decís, porque en otras áreas le llamamos resignificar, que es justamente eso, ¿verdad? Darle un significado nuevo a las cosas. Entonces, exacto, si antes para mí comprarme ese postrecito era tan importante después de cada comida porque es mi placer inmediato, ¿verdad? Lo que quiero hacer en la inmediatez, tal vez si yo le doy un nuevo significado a eso, yo voy a saber que si no me compro ese postrecito, lo voy a poder ahorrar para lograr esa meta que mencionas, ¿verdad? Y justamente relacionado con eso, quería también hacer énfasis en otra cosa que dijiste, la motivación. Porque quisiera irme por ahí justamente por ese componente un poquito más emocional, que es el que a veces nos lleva a tomar decisiones más impulsivas, ¿verdad? ¿Cómo nos funciona la motivación? ¿Para qué nos sirve? ¿De qué manera también podemos trabajarla justamente para que sea una herramienta aliada a nuestro bienestar financiero? Claro, o sea, la motivación es muy importante, ¿verdad? Porque muchas personas se plantean una meta. Vamos a tomar un ejemplo que creo que todos lo conocemos y lo hemos vivido. Fin de año. Recogemos todo lo vivido a final de año y nos planteamos cómo queremos vivir el nuevo año, ¿verdad? Y aquí vienen nuevas propuestas, nuevas metas. Sin embargo, muchas personas inician, pero van perdiendo la motivación hasta que dejan de hacer aquello que se habían propuesto y no lo finalizan.
Entonces, ¿cómo la mantenemos? ¿Cómo mantenemos viva esto? Pues algo importante es tener recordatorios, ¿verdad? De aquello que me he propuesto. Yo siempre en la consulta le digo a las personas que acompaño, bueno, si tienes una meta específica, ¿verdad? No solo a nivel de finanzas, sino en otros aspectos de su vida, póngase una frase que le recuerde que usted puede estar visualizando en su habitación, en su lugar de trabajo, algo que usted pueda estar conectando con ello para que esté constantemente recordando, ¿verdad? Eso que usted se propuso. Después podemos hablar de reforzadores. O sea, si yo, esto que decías del postrecito, ¿verdad? Si yo me he propuesto a ir ahorrando eso del postrecito para final de mes hacer un paseo familiar o hacer otro tipo de inversión, entonces vaya reforzando esos avances. Cada vez que usted no gaste en el postrecito, sino que ahorre, entonces refuérceselo. Lo estás haciendo muy bien, se lo puede decir a sí mismo. Hoy entonces vamos qué sé yo, a salir y compartir con una amistad sin tener un gasto, sino a conversar, ya sea a caminar a un parque, no sé, cualquier cosa que para usted le sea un reforzador, ¿verdad? Que usted lo refuerce, ese avance. Si cumples una meta de ahorro, entonces darse, ahí sí el gusto planificado, pero planificado, ¿verdad? No impulsivo. Esto nos motiva a ser constantes. Ahora, lo que les hablaba de los recordatorios visibles, eso es como un anclaje visual, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo quiero lograr ir a tal país, ¿verdad? Y este es mi sueño, y ponen una foto del lugar donde quieren ir. Ok, recordatorios visibles, o hacer tu gráfico de ahorro, ¿verdad? ¿Cómo voy avanzando? Eso te estimula, te motiva. También el apoyo social. O sea, si yo he podido compartir con alguien esa meta, ¿verdad? Y le comparto que voy dando pasitos en eso, pues esta persona, si es una persona de mucha confianza y todo, te va a estimular, ¿verdad? Lo estás haciendo bien. Pero, ojo, aquí tenemos que escoger a qué persona, ¿verdad? Que realmente sea de confianza, que nos motive y que no más bien venga a ponernos una piedrita en el zapato o a desmotivarnos, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a veces hasta rendir cuentas en la casa. Si todos nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? A final de mes o a final de semana, poder decir, ok, yo logré alcanzar mi meta de ahorrar tanto, o yo he logrado tal cosa, ¿verdad? El compartirlo nos puede motivar y ayudar a apoyarnos en esa meta que nos hemos propuesto. Claro. ¿Y cómo podríamos trabajar justamente nuestras personalidades financieras, ¿verdad? Ese proceso de autoconocimiento, porque necesito también conocerme muy bien, ¿verdad? Saber cuál es esa personalidad, cómo se relaciona eso con mi contexto, con mi historia familiar, que es lo que nos has venido contando a lo largo de este programa. ¿De qué manera podríamos vincular eso y ese trabajo que también tenemos que hacer, ¿verdad? Si yo soy una persona que del todo no ahorra o que soy indiferente, ¿verdad? Porque me da miedo hablar de dinero, nunca me he relacionado con él, me da mucho susto, etcétera. ¿Cómo puedo vincular eso con mi proyecto de vida? ¿Y por qué es importante también? Bueno, vamos a ver. Aquí hay un factor muy importante y es el de conocerse, ¿verdad? O sea, primero tengo que identificar cuáles son mis características, cuál es mi tendencia, ¿verdad? Y acá cuando hablamos, pues en relación al dinero, o sea, cuál es mi tendencia. Si yo tiendo a ser una persona que ahorra, tiendo a ser una persona gastona, ¿verdad? Y a veces nuestro mejor espejo son aquellos que tenemos en casa, ¿verdad? Nos hacen ver, mira, pero volviste a comprarte una camisa y ya te habías comprado hace una semana
y casi que lo mismo, ¿verdad? Realmente lo ocupabas. Entonces, iniciar por ahí, ¿verdad? Primero, hacer una pausa para conocernos. O sea, muchas veces simplemente vamos en la vida en automático, sin hacer esas pausas que nos permiten, ¿verdad? Identificar nuestras características, ver cuáles son nuestras tendencias. Y entonces, una vez que podamos identificarlas y conocerlos, ver cuáles son esas fortalezas que tenemos, ¿verdad? Que nos van a ayudar a alcanzar esas metas, a seguir aprendiendo, y cuáles son esas deficiencias o áreas de mejora. Porque eso es importante, o sea, no es que todo está mal, o sea, todos tenemos áreas de fortaleza y todos también tenemos áreas de crecimiento que se convierten en retos, ¿verdad? Entonces, es muy importante ver, o sea, a veces las personas dicen, ay, no, qué mal, yo siempre gasto, y bueno, ok, eso que para vos en algún momento ha sido una dificultad, míralo más bien como un área de aprendizaje y crecimiento. Y eso que en muchos momentos la gente dice es que fracasé, ¿verdad? Y esa palabra es tan fuerte. Míralo como aprendizaje. Y entonces ahí podés hacer ajustes y mejoras en razón de irte conociendo y adquiriendo pues nuevos aprendizajes, ¿verdad? Sí, importante. Tenemos que hacer esa pausa, vernos. Bueno, algunas personas no solo tienen pues la retroalimentación de las personas con las que conviven, sino hay personas que van y hacen algún tipo de test, ¿verdad? Para ver cuál es su forma de tendencia a gastar, pero todo eso nos ayuda. A veces en la oficina hablamos justamente de la culpa versus la responsabilidad, ¿verdad? Cómo la culpa nos hace autoflagelarnos constantemente y eso no nos sirve para nada, ¿verdad? Porque yo estoy ahí culpándome, autoflagelándome, ay, sí, soy súper gastadora, no ahorro nada, pero si yo asumo la responsabilidad de eso, me permite dejar de ser pasiva para ser activa sobre eso, que es lo que estás mencionando, ¿verdad? Entonces, qué interesante dejar de culparnos porque nunca hemos tenido educación financiera, nunca hemos tenido educación emocional como deberíamos tener desde las infancias. Y finalmente, pues asumir la responsabilidad del cambio, que es lo que estás mencionando, ¿verdad? De utilizarlo también como esa motivación para lograr esas metas, esos proyectos también, esos sueños, que es lo que nos mueve el corazón, siempre digo yo. Así es, Laura. Cuando hablamos de la culpa, ¿verdad? Muchas personas viven en razón de la culpa. Todo les genera culpa, ¿verdad? O pasan preocupadas. Y yo siempre les digo a las personas en la consulta, bueno, si tenemos una preocupación, esto es un llamado a ocuparnos en buscar la alternativa para salir de esa preocupación, ¿verdad? Entonces, que la preocupación se convierta en aquel recurso que nos motive a buscar la alternativa para salir adelante. Entonces, pasamos de la culpa a esta palabra tan bonita que dices, que es el responsabilizarnos, el asumir, ¿verdad? El papel que nos toca, porque a veces es muy fácil decir, ay, es que yo no pude, ¿verdad? Porque de pequeño no me enseñaron, o porque en la escuela no tuve educación financiera, ok, pero ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es tu responsabilidad? Asumámonos, ocupémonos en buscar las estrategias y alternativas. Si no sabemos de finanzas, pues preguntemos. Muy lindo, muchas gracias. Alejandra, yo quisiera nada más pedirte para ir cerrando que nos hagas un cierre de este programa con algún mensaje esperanzador que para vos sea importante relacionado justamente con la forma en la que, como decía don Jorge, podemos mutar, podemos cambiar. El hecho de que seamos algo hoy o que lo hayamos sido no quiere decir que lo sigamos siendo y que podemos siempre mejorar para nuestra calidad de vida. Con mucho gusto, Laura.
Bueno, yo los invito a que realmente pues aprovechemos estos recursos, ¿verdad? Que son tan valiosos para no solo escuchar, sino que realmente hacer un alto y conocerse más, ¿verdad? Que era algo que tanto don Jorge como María Laura nos decían al inicio, ¿verdad? Que esto sirva para conocerse y realmente conociéndonos poder ver aquellas fortalezas que tenemos, aquello que hemos ido aprendiendo en el camino y también aquellas áreas de mejora que se convierten en un reto. Y como reto, ¿verdad? Tomar el papel que nos corresponde de asumir ese reto y buscar las estrategias para poder pues aprender, pues crecer y flexibilizarnos. O sea, esto de decir es que yo soy así, ¿verdad? Hay que ir cambiando esa forma de pensamiento es que yo aprendí así, pero también puedo aprender cosas nuevas, ¿verdad? No soy un ser ya finalizado, no, estoy en constante construcción a partir de lo que aprendo a mi alrededor, a partir de cómo me conozco y a partir de todo el contexto, ¿verdad? Entonces es importante ser flexibles para crecer, para aprender. Bueno, Alejandra, agradecerte muchísimo, de verdad, este espacio tan enriquecedor. Como dije al inicio, ojalá tuviéramos más tiempo para ampliar. Yo creo que de aquí pueden salir 1.000.000 de temas, así que esperamos que nos puedas acompañar en otro momento también. Gracias a todas las personas que nos acompañan, como decía Alejandra, desde sus hogares, desde sus oficinas. Invitarles a que nos sigan sintonizando todos los martes a las 3 de la tarde. Y también recordarles que pueden contactar tanto a la Fundación Ciudadelas de Libertad como a la Oficina del Consumidor Financiero por medio de las páginas, sitios web, ¿verdad? Para la Oficina del Consumidor Financiero tenemos www.ocf.fi.cr, el correo electrónico info@ocf.fi.cr y el número de teléfono 2221-6624. Y para la Fundación Ciudadelas de Libertad tenemos www.fclibertad.org, correo electrónico comunicaciones@fclibertad.org, y también pueden hacer sus consultas sobre el programa de radio o si tienen algunas propuestas de nuevos temas que quisieran que abordemos por acá al 71 67 24 53. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que nos acompañen en los próximos programas de Educa tu Bolsillo. Buenas tardes, muchísimas gracias. Hasta luego. Jorge Chinchilla y Danilo Montero, expertos en el campo de las finanzas, te esperan el próximo martes a las 3 de la tarde para que juntos sigamos aprendiendo y adquiriendo nuevas herramientas en el campo de las finanzas, porque con educación tu bolsillo tiene dirección. Educa tu bolsillo, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Don Samuel, fundador de Ciudadelas de Libertad, solía decir: no puede el hombre crear algo